Con algunos acontecimientos violentos previos, en plena pandemia, arrancaron el 5 de marzo del 2021 las campañas rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí. Jamás habíamos visto a tantos y tantas candidatas de diferentes playeras y es por ello que nos estamos enlazando vía Zoom con el especialista, politólogo, profesor e investigador del Colegio de San Luis, Hugo Borjas García, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ¿cómo ha visto esta primera semana de campaña rumbo a la gubernatura? ¿Qué hay que destacar de estos casi primeros 7 días? Pues mira, yo creo que en esta situación tan extraordinaria en la que nos encontramos de pandemia, yo creo que lo que hay que destacar, tanto de unos como de otros, es algunos con una falta de responsabilidad por el tiempo que estamos viviendo, haciendo mítines en donde colocan sillas para que la gente asista a conglomerarse, algo que si tuviéramos sentido común no se tendría que estar haciendo. Es decir, yo creo que eso es lo que llama la atención en primera instancia, ese deseo por mostrar que tienen fuerza en estas circunstancias en las que estamos. Yo creo que eso es lamentable. Y por otro, bueno, los candidatos que están guardando pues todo esto, estas medidas de pandemia, haciendo sus mítines o digamos su campaña en una circunstancia eh, distinta, excepcional. Y yo creo que eso es en el arranque lo que vemos. Y por supuesto ya empezamos a tener ciertos síntomas de encuestitis, es decir, empiezan a sacar encuestas no muy confiables, pero a 7 días ya empiezan a colocarse, vemos encuestas en donde todos ganan, o sea, hay encuestas para todos y yo creo que esto nos dice lo que vamos a ver en próximas semanas y también nos dice que es como consecuencia de la excepcionalidad de esta campaña, porque antes, no sé, recordarán que en buena medida el clima de la competencia se hacía por los mítines, a veces de una manera errónea, pero eso era lo que daba el clima, el que asistieron muchos, fue un éxito el meeting, se hizo en determinada plaza, y eso era lo que producía el clima de la contienda. Pero ahora no se puede hacer, es decir, ahora no estamos en condiciones de poder hacer eso y me gustaría pensar que lo van a evitar y entonces lo que queda pues son las redes, las encuestas, lo que ocurre en Twitter, lo que ocurre en otros espacios y es lo que estoy viendo en este inicio de campaña. Nunca habíamos tenido tantos candidatos y candidatas rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí. Tenemos 7 candidatos, 2 candidatas. Preguntarle, doctor, ¿quién realmente tiene posibilidades de ganar? ¿Se estaría cerrando la contienda hacia 2 o 3 figuras? Mira, yo creo que referirme a esto, sí, sabemos que, pero esto es como consecuencia de ciertos años previos. La alianza tiene una fuerza porque no podemos olvidar que lo que ha sido el PRI, el PAN, incluso el PRD, conciencia en San Luis Potosí, ahora en una alianza, bueno, eso en principio nos dice que es una alianza con fuerza, considerando que cuando digo fuerza es que hoy en día lo que estamos viendo es un reposicionamiento de fuerzas. Es decir, cuando me refiero a fuerza, es que en el pasado sí tenían un posicionamiento fuerte y por eso la alianza se puede, digamos, mencionar como una de ellas. La otra podría ser Morena en el sentido de lo que hemos visto en los últimos años, la elección pasada, los números que si bien San Luis no fue el mejor posicionado en la República, digamos que arrasó por completo, no, los números tampoco fueron tan
positivos para Morena en San Luis, pero fueron bastante buenos. Bueno, también podríamos decir que, que pues es una fuerza también importante en esta contienda. Luego ya vienen algunas otras en donde, digamos, en términos de lo que hemos tenido, pues disminuyen. Pero insisto, estamos en un reposicionamiento de fuerzas, una reorganización del poder partidista. Entonces, no sabemos bien a bien cómo va a quedar. No me gustaría pensar que van a ser 2, 3 o 4, no lo sabemos. He mencionado algunos que por su historia tienen fuerza, pero hoy en día el número de indecisos es muy grande, se ha ampliado. Frente a 9 propuestas, bueno, pues este es el trabajo de las campañas, el trabajo de los candidatos y las candidatas para posicionar a esos indecisos en sus preferencias. Y yo creo que eso es lo que hoy podemos ver, es decir, que la campaña será importante hoy en día, en estas condiciones y en estos momentos en donde las fuerzas se están reorganizando. Precisamente para allá iba, doctor. Sin duda hay crisis de identidad en los partidos políticos con todos estos cambios que se hicieron para llegar a las candidaturas. ¿Esto no afectaría o incrementaría el número de indecisos, afectando así a la democracia? Mira, no precisamente a la democracia. Lo que sí se afectan son muchos valores, principios, ideologías, la identidad con los partidos, pero esta responsabilidad la han tenido durante mucho tiempo los partidos, quienes no han sabido formar a sus militantes, a sus simpatizantes, en ideologías claras, en decirles de qué van sus políticas públicas, cuál es su proyecto económico que ellos miran desde su ideología, cuáles son los valores que tienen hacia el interior de sus partidos. Eso no lo han hecho durante muchos años y hoy parece que están haciendo todo lo contrario. Y lo vemos no solo con los partidos ni con el pasado de los partidos, sino hoy lo vemos con los dirigentes, en donde sin ningún empacho, los altos dirigentes se cambian de partido, Sí. sin preocuparles principios, valores iniciales de los partidos, identificación, y eso lo transmiten a la población. Cuando la población dice, bueno, pues da lo mismo ser de uno que de otro, realmente no identifican. Por eso yo digo, estas campañas son para los candidatos, candidatas, para decir qué los hace diferentes de los otros. ¿Cuál es su proyecto que realmente llevará a San Luis al éxito? Llevará a San Luis a ser un mejor San Luis. ¿Y por qué se ha de votar por ellos y no por los otros? Si realmente, así como los vemos, todos se parecen, incluso hasta pareciera que todos son iguales. Entonces, hoy está el momento de reposicionar. Me gustaría pensar que será ideológico, porque es un pensamiento más profundo, es un pensamiento más estructurado, pero quizás se quedan simplemente en yo meto 3 pesos y él va a meter 2, o yo meteré 5 y él mete 3. Es en algo muy burdo y muy fácil. Me gustaría pensar que será ideológico, pero no lo veo así. Yo creo que será de otra manera y ya el ciudadano ganará si logran marcar las diferencias entre unos y otros. ¿Qué lectura le da a los partidos que por primera vez van solos rumbo a la gubernatura? Bueno, vamos a ver cómo les va porque, insisto, hay reorganización del poder, no podemos decir son partidos de una sola contienda o de un solo proceso electoral y terminarán desapareciendo, no lo sabemos, porque lo que podemos ver es que candidatos, candidatas de determinados partidos que compiten por primera vez o han sido pequeños en el Estado, bueno, a lo mejor terminan haciendo mejores campañas, mejores discursos, mejores argumentos y terminan jalando mucho voto de indeciso. Y entonces, pues esos partidos pequeños terminan posicionándose. Hoy, en estas elecciones, es lo que podemos ver, que terminen posicionándose partidos
que compiten o por primera vez o han sido partidos pequeños. Porque además, insisto, a esto se suma el hecho de que tienen que ser campañas distintas, tienen que ser campañas de otra manera, en donde por las condiciones en las que estamos, a lo mejor pesa más. Por supuesto que siempre pesará más el dinero, pero pesa más la creatividad, la idea, la imaginación de cómo llegarle a la gente, que lo que hemos visto llevando camiones, lo que hemos visto hace mucho tiempo y lo que hemos visto hace unos días, llevando camiones a ciertas plazas, acarreados como los conocemos, dando regalos, beneficios a la gente que se ha hecho en el pasado, que ahora algunos candidatos lo hacen. Bueno, a lo mejor no es lo más conveniente y a lo mejor se ve mal esta situación, y otros con medidas más comedidas, más inteligentes, más innovadoras, a lo mejor terminan rentabilizando. En el tema de independientes, bueno, es la primera vez que tenemos un candidato independiente rumbo a la gubernatura en San Luis Potosí. ¿Considera que hay piso parejo para él? ¿Tendría también alguna posibilidad de ser un fuerte contendiente? Mira, ya se ha dicho mucho, los candidatos independientes, sus procesos son distintos y en ese sentido tienen una complicación mayor para llegar al mismo punto de arranque incluso. Llegando ahí, también sabemos que eh, el presupuesto es distinto, como para muchos otros, pero considerando que otros parten con una estructura partidista, por mínima que sea. Él como candidato independiente, esa estructura la tiene que construir sobre la marcha, pensando en ello. Es decir, sí, los candidatos independientes parten con muchas cuestiones distintas a los postulados por los partidos. Sí, eso ya se ha dicho, ya se sabe que tienen complicaciones incluso distintas, pero bueno, ya llegado aquí, vamos a ver cómo ocurre. Insisto, estas campañas son sui generis y a lo mejor tiene las posibilidades de posicionar su nombre, porque no será de otra manera, posicionar su nombre dentro de la población a partir de unas campañas distintas, diferentes, nuevas, en donde a lo mejor el dinero no termina siendo lo más importante. Ya lo veremos, estamos a una semana apenas que ha arrancado más o menos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Finalmente, bueno, como usted mencionó, estas campañas se están llevando de manera sui generis. Estamos en medio de una pandemia que parece no terminar, un proceso lento de vacunación, hay que decirlo. ¿Usted cómo ve pues el actuar tanto del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como del INE, que dicen podemos exhortar a los candidatos a que no hagan eventos grandes, pero no los podemos sancionar? Y también la Secretaría de Salud, pues prácticamente señala lo mismo, se tiran la pelotita unos a otros y no hay un protocolo generalizado que pueda garantizar la salud de las y los potosinos. Mira, estamos en una situación excepcional. Hay muchas implicaciones en esta excepcionalidad, no solo en el ámbito electoral. Hoy tenemos elecciones y por eso es lo que estamos viendo, pero realmente hay procesos judiciales, hay muchos procesos administrativos que no se han sabido responder porque estamos ante una excepción. Y yo creo que tampoco hemos sabido responder frente a esta excepcionalidad. Hoy, dentro de las elecciones, el CEPAC, el INE, no tiene una legislación que dé respuesta a esta excepción. Lo mejor que podrían hacer es conminar a los partidos, el Consejo, a crear acuerdos que a veces resultan hoja muerta, ¿sí? Es decir, que después no se respetan. Pero yo creo que es lo mínimo que se podría hacer. Es decir, lo tienen muy difícil porque la ley no contempla esta excepcionalidad que estamos viviendo. Y como no se contempla, y además como hay regulación en la cual no se puede hacer
nada en estos momentos que obligue, que la ley contemple, porque ya estamos en proceso electoral, pues prácticamente ellos quedan atados. Lo único que pueden es hacer acuerdos como los hacen los acuerdos de civilidad, que se me hacen a veces bastante inoperantes, que terminan todos violándolos. Una simulación. Exactamente, pero al menos tendrían que mostrar mayor intención de querer hacer las cosas en esta situación de excepcionalidad, de querer hacerlas con cuidado de la gente, porque el candidato parece ser, ya hemos visto alguno, que no le importa que no se siga la sana distancia, no le importa si vienen con o sin cubrebocas, es decir, sale sobrando. Él está pensando simplemente en la campaña y yo creo que eso es lo que falta de responsabilidad y que el CEPAC, bueno, tendría que imaginar algo. Hoy estamos frente a esa gran imaginación que debemos tener por las condiciones en las que encontramos. Está imaginando cómo dar clases, está imaginando cómo trabajar. Estamos hoy en una excepcionalidad, tú y yo aquí, viendo cómo pueden transmitir. Bueno, pues también el CEPAC, también los partidos, también el INE, tienen que imaginar hacer algo. O sea, Bueno, lo peor es, no tenemos nada, no podemos hacer nada. No, tenemos que imaginar. A eso nos empuja estas condiciones en las que nos encontramos. bueno, esperemos que tanto el CEPAC como el INE, los partidos políticos, pues tengan conciencia para evitar contagios y una tercera ola de COVID en San Luis Potosí, que sin duda sería devastadora para el Estado. Doctor Hugo Borjas García, profesor e investigador del Colegio de San Luis, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación.